Reggae en el jardín de los presentes. El especialista a cargo Ezequiel Espósito nos trae toda la data del género que adoptamos e hicimos propio, como al dulce de leche. Llega Your Musical Doctor y te receta la dosis justa de reggae. Qué bueno un alfajor de dulce de leche. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí está nuestro nuevo compañero, un amigo también de acá de Radio Zoe, parte del equipo de No Te Duermas Esta Noche, comandado por el querido Vikingo, que hoy cumpleaños. Un abrazo muy grande para él también, y Fabián De Vita. Y es Ezequiel Espósito. Ezequiel es quien sabe, por decirlo así, tiene su métier, su corazón y toda su sabiduría puesta en una cultura musical que es muy interesante. A mí, por supuesto, me atrapa mucho también, porque no es solo un género musical como es el reggae, sino también es una cuestión social, es una cuestión política, una cuestión de cultura muy arraigada en los guetos, en los lugares pobres de la Jamaica, de los 50 para acá, y donde de alguna forma también colaboró y contribuyó mucho a pacificar un poco, ¿no? Me parece, la isla, a lograr también que sea bandera de revolución y que después se pudiera terminar con la independencia, no hace mucho tiempo atrás también, hablando en tiempo histórico, ¿no? Así que bueno, Ezequiel a partir de ahora va a estar todos los meses con nosotros, y bueno, le voy a dar entonces la bienvenida, y bueno, que nos meta entonces en este mundo maravilloso de la música reggae. Buenas noches, Ezequiel. Hola, Mariano, bien. Un gusto, che, que estés por acá. Bueno, gracias por el espacio. La verdad, contento de volver a la ZOE. Ya arrancaremos con No Te Duermas más o menos en abril, marzo, por ahí. Pero bueno, mientras tanto hacemos la previa acá. La verdad, entusiasmado con ganas de arrancar esta columna. Me gusta contar un poco de la historia, me gusta también investigar un poco. De paso aprendo yo un poco también. Vamos investigando y escuchando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas también. Antes de empezar a desarrollar el tema que tiene que ver con los Sound System, la historia del Sound System, contanos un poquito vos en particular cómo llegaste a la música reggae, cómo te copó, te empezó a gustar toda esta cultura, ¿no? Sí, no, la verdad que el reggae por ahí fue un poco, me atrapó, no te diría desde el primer momento, pero casi. La verdad que bueno, uno por ahí empieza escuchando lo que suena en la radio. Por ahí en mi caso fue más, me gustaba más el rock nacional, el rock. Y por ahí en un momento escuché Los Pericos, me gustaron Los Pericos, y bueno, escuchando un disco, el Mil Vivos, que toca Guille Boneto, bueno, hace una participación Guille Boneto de Los Cafres, dije, a ver esta banda, Los Cafres, a ver qué onda, cómo suena. Me puse a escuchar Los Cafres, me puse a escuchar otra banda porque me gustó el género, y me puse a escuchar otra, y dije, bueno, ahora me voló la cabeza. Y hoy en día escucho reggae. No significa que el rock y todo lo que han pasado acá en este programa me encanta también, pero la verdad es que me decís que te gusta el reggae. Y que además tiene también lo que hablamos al comienzo, me parece también una historia que acompaña, ¿no?, el sonido, que también es muy interesante, ¿no? Lo que fue también la Jamaica, donde se empezó a nacer esta música, básicamente, ¿no? Sí, la historia y lo que involucra el reggae también a nivel mundial y a nivel en Jamaica también, desde lo político y lo social, me parece también es algo que me gustó y me atrapó también cuando empecé a escuchar las letras de las bandas, y por ahí empecé a escuchar un poco más de reggae jamaiquino, que por ahí es mucho más comprometido, ¿no? Y me gustó, y bueno, le di para adelante. La verdad que hoy en día todos los días estoy escuchando algo nuevo. Veo que salió algo nuevo, bueno, trato de buscarlo en YouTube, ahora en las plataformas digitales, o bajarlo si puedo, y si por ahí no está en ningún lado, bueno, voy y lo compro a ver qué tal. ¿Tenés un sitio en Sí, particular? tengo un blog de música que ya tiene más o menos 10 años, está cumpliendo este año 10 años, me acabo de dar cuenta, en octubre más o menos va a cumplir 10 años, que se llama La Disquería, que en realidad es un blog de descarga de música, de los tantos que hay, pero bueno, en su momento fue muy conocido, llegó más o menos a las 3.000 visitas por día, hoy por ahí hay un poco menos, ¿no? Porque yo también ya tengo una vida y claro, uno va sacando el pie del acelerador, pero en su momento era muy conocido y las bandas la verdad que se coparon. Me parece eso lo más importante, por ahí vos entrás, descargas un disco y te vas recontento, pero cuando la banda viene y te dice, che, mira, tengo este disco, te lo doy para que lo suba, pues la verdad me ayuda. Es algo buenísimo, y bueno, por eso fui siguiendo, y hoy en día también siguen llegando los discos de la banda para que uno lo cuelgue ahí y esté disponible. ¿Y hay un movimiento underground de reggae importante en la Argentina? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, hoy en día por ahí bajó mucho lo que es la movida del reggae, por ahí en el año 2010, 2012 si querés, tuvo auge, que bueno, estaba, por decirlo,
personalmente voy a decir esto, por ahí algunos se enojan, pero estaba de moda. Ajá. O por ahí se pusieron de moda los Cafres, no Palidece, qué sé yo, que empezaron a sonar en las radios. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que fue bueno porque de ahí salieron muchas bandas, se abrieron muchos lugares para tocar. Y bueno, por ahí hoy bajó, lógicamente, porque por ahí otra música ocupó el lugar del reggae en su momento. Pero bueno, quedó como la base, el reggae se conoce y hoy en día gracias a eso han venido muchos artistas internacionales que por ahí antes no venían seguidos, ni siquiera venían. Así que la verdad que fue bueno y bueno, por ahí hoy no hay tantas bandas, quedaron las que más las pelean, pero las que quedaron me parece son la gran mayoría de calidad. Y conforman una escena interesante, digamos, sí, me parece que hay muy buenos músicos, hay muy buenas bandas de todos los estilos, ¿no? Que van recreando por ahí cada una con su estilo particular, pero sí, vale la pena escucharlas. Metámonos entonces, Ezequiel, en el primer tema entonces que traes, que tiene que ver con el Sound System. Sí, me pareció bueno para empezar justamente la columna, o empezar el año también, empezar un poco en los orígenes de Jamaica, de la música, del reggae. Por ahí en realidad no estaba el reggae como hoy nos pensamos cuando en el reggae, en realidad ni siquiera se conocía el reggae, no tenía ni nombre. Más o menos vamos a los años 50, a mediados de los años 50 a Jamaica, por ahí en los lugares más pobres de Jamaica, el downtown si se quiere, que eran los lugares más pobres de Jamaica, de Kingston si querés. Y por ahí lo que se escuchaba era jazz, R&B, el soul, y la gran mayoría, todo venía de Estados Unidos prácticamente, ¿no? Pobre. Hoy curiosamente estaba viendo la película de Harder Ray Camp, que está Jimmy Cliff, y que bueno, es un pibe que viene del campo, se termina siendo delincuente en realidad, pero bueno, en el medio canta unos temas, vende unos discos y muestra las barriadas pobres de Jamaica. Pero más allá de eso, lo que quería contar es un poco esta movida de los sound system que se daban en Jamaica, en Kingston sobre todo, donde había un selector, digamos, un DJ si se quiere, pero no un DJ al estilo de pasar música, sino que era más que nada el que animaba la fiesta, el que entre discos y ponía discos. Un MC, digamos. Sí, es un maestro de ceremonias, claro. Por ahí hoy en día el DJ es el que pasa música, pero en lo que es en la movida del reggae, el DJ es el que canta sobre el disco, el que cabalga sobre el disco, digamos, el disc jockey. Eran lugares, la mayoría por ahí estaba en la parte de atrás de algún local de bebidas en general, por ahí a veces se lo asocia un poco con la venta de alcohol, pero lo cierto es que estaban en locales comerciales y a la noche, a la tardecita ya empezaba la música con esta persona que ponía un disco y la gente se acercaba a bailar, ¿no? Era tal la competencia que lograron, que hubo entre tantos, que se peleaban por a ver quién tenía la exclusiva del disco. No era tanto cuánta gente metía, sino qué disco, qué tema había nuevo que el otro no tenía. En realidad eran lo que se dice por ahí, en algún momento se juntaban dos selectores, dos soundman, digamos, por decirlo de alguna forma. Iban pinchando cada uno diferentes discos y bueno, la gente con su grito aprobaba o desaprobaba, ¿no? Entonces sí, o sea, era muy así, era como si fuese un recital, pero bueno, alguien pasando. ¿Y se tenía en cuenta ese alarido, digamos, de la gente para ya sea para cambiar de disco o para dejarlo un poco más? Si el tema no gustaba, bueno, el tema se iba, y si el tema gustaba, por ahí se repetía varias veces en la noche, ¿no? Era, la verdad que me imagino, no sé, en la de Jamaica, que debe hacer mucho calor de noche, tomando algo con música, que eso era algo que me hubiese gustado vivir, ¿no? Claro. Pero por ahí se llamaba Sound System en realidad, el lugar por ahí era el dance hall, el salón de baile, pero el Sound System por los equipos de sonido que eran enormes como esta habitación, ¿no? Por ahí hay quienes dicen que por ahí entraba una persona dentro de un solo equipo, digamos. Claro. Es cierto, Ezequiel, también que había, también se utilizaban a veces alguna camioneta que circulaba por las calles, también llevando esa música y un... Sí, también, hay, uno puede googlear ahí que están las camionetas con los equipos de sonido, con los sound system si querés, en la parte de atrás, en el acoplado, digamos, en el remolque, y también iban llevando la música, y por qué no vendiendo también algunas cosas, algunos discos también en su momento. La verdad que era una movida importante y bueno, a medida que fueron creciendo, estamos hablando de mediados de los 50, y a medida que fue pasando
el tiempo se hicieron cada vez más grandes y lo que sucedía era que había que había que conseguir cada vez más discos, ¿no? Cada vez más nuevos temas. Y no iban a la tienda de discos, no iban a la disquería en realidad a buscar el disco, porque todo lo que estaba ahí ya sonaba en la radio y era conocido. Entonces lo que hacían por ahí era, y pedían a Estados Unidos, algún viajante, algún vendedor o alguien que venía de la isla, confiaban, ¿no?, en que alguno tenía buen oído y cuando bajaban del barco compraban el disco ahí. Por ahí los más conocidos podían ir a Estados Unidos a traer discos, pero en realidad la gran mayoría, los más chiquitos, por ahí iban al puerto y alguien traía discos porque lo cambiaban por dinero o por algún producto de Jamaica como ron, como whisky, tabaco también. Pero era muy curioso cuando llegaba el disco, cuando alguien compraba un disco, uno de los selectores compraba el disco, no lo escondía en realidad, no decía qué tema compraba, pero bueno, trataba de que todo el mundo lo viera porque decían, está comprando un disco nuevo, un tema nuevo. En realidad más que disco, por ahí los simples, ¿no? En ese momento. Claro. Entonces ahí en el disco hacía por ahí un poco de barullo para que todo el mundo supiera que ese selector compró un disco y a la noche lo iba a poner en el sound system. Y lo que hacían también era borrarle las etiquetas a los discos, se la arrancaban y lo dejaban en blanco, o por ahí le ponían un tema alusivo a él mismo. Le cambiaban el nombre en realidad porque a medida que fueron creciendo también había mucha competencia y por ahí había espías de un sound system que iban a ver qué tema tenían para después comprarlo y ponerlo ahí. Entonces había como ese juego en realidad de esconder y qué temas pasaban a... Se podía decir también entonces que por lo que vas contando que había una incipiente movida discográfica también de alguna manera en Jamaica, sí. Digo, porque si ahí había bastante materiales, los conjuntos, sí. Se ve que digamos, habría bastantes, digamos, ¿no? Sí, en este momento por ahí incipiente en realidad porque no había tampoco un mercado de disco, la mayoría de la gente no tenía tampoco un equipo para escuchar música, claro. Entonces ir al sound system era la posibilidad de escuchar música nueva, escuchar música hasta incluso profesional, si querés. Sí, lo que había era siempre hubo cantantes o más que nada concursos de canto en Jamaica, donde los más jóvenes por ahí competían a ver quién ganaba en el concurso de canto, prácticamente todas las semanas había. Entonces si uno ganaba o por ahí quedaba en los puestos más altos, lograba por ahí grabar un disco o algún simple que después podía vender incluso al sound system. De hecho había alguna que otra casa también de grabación, entonces uno pagaba, le daban el disco grabado y después iba al sound system y se lo vendía ahí. Ajá. En realidad era medio raro porque como no hubo derechos de autor en Jamaica hasta 1990, entonces el dueño de la grabación era el que tenía el disco físico y nada más. Y tampoco se podía replicar tanto porque no tenía sentido, porque nadie lo iba a comprar tampoco. ¿Y eso realmente fue un fenómeno de Kingston o digamos o se fue un fenómeno que se fue extendiendo? Se fue extendiendo en realidad, más que nada por ahí en Kingston, porque por ahí el lugar más poblado era la capital, pero por ahí nació más que nada de los lugares pobres se fue extendiendo en realidad porque la gente rica por ahí a esa música no accedía en realidad, claro. No le interesaba tampoco. Uh-huh. Pero sí, a medida que se fueron haciendo más grandes los sound system, obviamente necesitaban música nueva y fueron prestando más atención a los artistas locales. Entonces ya de ahí, por ahí una segunda generación de gente que tenía sound system vio esa beta y dijo, bueno, no solo voy a comprar, sino que voy a producir lo que yo quiero. Y ahí por ahí es como el inicio de los grandes estudios de Jamaica, como el Studio One, el Treasure Island, que después fue Trojan Records. Y bueno, entonces ahí empezaron a producir algo nuevo, pero ni siquiera tampoco discos, sino por ahí simples para después pasar en sound system, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál puede ser el momento quizá de mayor explosión en cuanto a años en época del sound system? Sí, por ahí ya finales de los 50, por ahí ya estaba muy difundido. Uh-huh. y era tan grande que ya incluso había más competencia y ya había tanto interés económico, por ahí ya había pandillas que por ahí ingresaban a un sound system. Claro.
a robar discos y sí, a robar, robar, sí, también que digamos, a espantar a la gente, claro. lo que sea. De hecho, ahora para cerrar el bloque traje un temita justamente que habla de eso, ¿no? Por ahí posterior, pero bueno, remite a esa época. Estamos escuchando de fondo también algo, lo que sí, esto que está sonando en realidad es un rocksteady, pero bueno, en esta época prácticamente era todo jazz norteamericano, R&B, mento también, un poco de calipso también, que por ahí es lo que se escuchaba también en la isla, pero el reggae todavía ni siquiera existía. De hecho, para llegar al reggae hubo que pasar por el ska, que tributa, digamos, al jazz norteamericano. Y después por el rocksteady, que recién en los principios de los 70, 69, si querés, empezó el reggae como reggae, digamos, ¿no? Pero bueno, eso más o menos fue el puntapié inicial de los grandes estudios y cómo empezaron a producir los mismos que antes tenían Sound System, los dueños de los Sound System, empezaron a producir música y de ahí, digamos, salieron los grandes estudios que luego contrataron artistas, iban a estos concursos de baile o simplemente hacían audiciones, abrían la puerta del estudio, audiciones, y bueno, al que le gustaba, si por ejemplo, no sé, Coxon Dodd, que luego fundó el Studio One, le gustaba un artista, bueno, lo fichaba, sí. Había músicos de sesionistas, que prácticamente por ahí estaban en los dos estudios más importantes, tocaban uno u otro y se llamaban de una forma diferente de acuerdo en qué estudio estaban, pero prácticamente eran los mismos. Y más o menos esos dos músicos de sesión en realidad después fueron los Scatalites, que de hecho eran músicos de sesión los Scatalites, después por ahí tocaban y hoy en día ya son una banda, o mejor dicho lo que queda de los Scatalites, porque quedan dos nada más. Claro, sí, imagino ya, sí. La biología también, ¿no? Digamos, va haciendo lo suyo. Pero bueno, después se conformaron con una banda y empezaron a grabar discos, pero en su momento eran músicos de sesión. La gran mayoría de los músicos conocidos de reggae de aquella época, uno lo ve que tocaron con todos los artistas, porque eran músicos de sesión. Claro. El artista iba firmaba para un productor, grababa con sus músicos y bueno, después salía a tocar, pero en realidad no es que tenía una banda como hoy en día, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Si que tiene que ver algo, vos me vas a responder, Lee Scratch Perry. Y Lee Perry por ahí es posterior en realidad, pero sí, Lee Perry fue un tipo que sabía y bueno, por ahí primero empezó un poco más tarde, si bien compitió, digamos, pero compitió un heredero de toda esa movida, sí, puede ser. Sí, totalmente, sí. Pasa que bueno, él al principio no tenía un estudio propio, entonces por ahí tenía que alquilar y eso le restó un poco de participación, pero luego cuando compró su propio estudio, el Black Ark, y lo fundó, digamos, lo armó, ya empezó a producir él, no solo producir, sino cantar y demás, entonces bueno, le dio un impulso grande a la música de reggae. Fue la verdad que es un productor que tiene un nombre propio y es importantísimo. Pero bueno, igual es más posterior, por ahí ya mediados de los 70 aparece Lee Perry en escena. Ezequiel, un gustazo, che, la verdad que no sé si te quedó algo más, si no, puedes presentar el tema ya con lo que vamos a ir y demás. No, quería más o menos hablar de eso. Me pareció bueno dar este puntapié inicial a la música de Jamaica, ¿no? Pues ya que empezaba la sección, por ahí después hacemos un salto en el tiempo, hablamos de un artista, de un disco, de algún evento, alguien que venga, tal vez le dedicamos algo, pero bueno, me pareció importante empezar así para hablar, que por ahí no es reggae puntualmente, pero bueno, para saber un poco de dónde viene todo. Por supuesto, ¿no? Eso es fundamental, porque un poco también la idea del jardín, que de hacer un poquito de historia y docencia también, ¿por qué no? También. No, lo que yo traje es Alton Ellis, un artista que en su momento fue tan grande como Bob Marley, fue tan conocido como Bob Marley, de hecho es mucho anterior, es finales de los 60, mediados de los 60 ya empezó en la movida, ¿no? A tocar, a cantar, pero fue en su momento muy conocido, tan conocido como lo fue después Bob Marley. Y un tema que se llama Dance Crusher, que justamente habla de estas peleas entre Sound System, de los que querían ir y romper todo en los bailes, digamos. Ezequiel Espósito, una nueva figura, un nuevo amigo, una nueva columna de reggae en el Jardín de los Presentes.
mañana.